Bueno, está en línea Juan Carlos Alac, es profesor y director de la Maestría de Economía de la UBA e investigador del CONICET. Juan Carlos, buen día, ¿cómo le va? Hola José Luis, buen día. ¿Qué tal? Bueno, no, gracias a usted por habernos brindado parte de su tiempo. Yo había tenido oportunidad de leer un interesante trabajo suyo sobre el tema de los beneficios fiscales de la isla de Tierra del Fuego y su impacto en general. Y me gustaría que nos explique, nos ilustre al respecto de este tema, que es un tema de debate político desde hace muchos años ya, en donde, como pasa con tantos otros temas, el ciudadano de a pie queda perdido entre los argumentos de uno y de otro sin llegar a atinar a saber con certeza qué es lo que sería mejor, ¿no? Claro. Mira, este régimen está hace mucho, es un régimen de beneficios fiscales. eh, Tiene dos tipos de beneficios fiscales. Uno para la vida y el consumo en la isla. Eso es poco porque es proporcional a la gente que vive en la isla, que no paga ganancias, no paga IVA. Pero lo más importante es lo que se llama el subrégimen industrial, que regula esta actividad de las fábricas de traer insumos importados, que está dominado por la electrónica, ¿no? Más de tres cuartas partes de la actividad del subrégimen industrial es la electrónica. Entonces viene el kit es como el producto casi desarmado, digamos, Ujú. se ensambla, se hace alguna cosa más según el producto y se manda al continente. Y esa actividad tiene exenciones impositivas. No paga IVA y no paga arancel de importación a los insumos. Y eso termina siendo costosísimo, porque lo que deja de recaudar el Estado por estos beneficios, le, el monto quizás no le dice nada de 1.000 millones de dólares, o más de 1.000 millones de dólares, Mm, por año, es muchísima plata. sí. O sea, si lo podemos comparar con, por ejemplo, todo el presupuesto de ciencia y técnica, es más que ese presupuesto, o está por ahí de todo ese presupuesto. Es más del doble del presupuesto del CONICET, solo para eh, bancar la producción allá. Hay, ponele en números redondos, 10.000 puestos de trabajo, lo que quiere decir que por cada trabajador que hay trabajando en el subrégimen, Mm, se paga por año $100.000. $100.000. Imagínate que eso es como que estuvieras dando lo que le cuesta al Estado mantener cada empleo, es casi como un sueldo que fuera de 8 millones de pesos por trabajador. mm. Fíjate lo costoso que es tener ese subrégimen. Entonces, bueno, lo que planteamos, en general hay un consenso bastante grande entre principalmente economistas, pero también no economistas, de que no tiene, es un régimen mal diseñado, Ujú. primero, en términos de los incentivos que da, y que no ha dado resultados. Entonces, si el objetivo es que esté el empleo, hay otras formas de crear ese empleo. Entonces, hace 2 años, yo fui invitado por el think tank Fundar Ujú. a coordinar, dirigir un estudio sobre Tierra del Fuego. Hicimos un estudio bastante profundo y planteamos una propuesta donde se va desarmando paulatinamente el régimen, quedan algunos incentivos al valor agregado, no a las ventas como hay ahora, sino que premien lo que se agrega de valor en la isla, no la parte importada, y que esa plata se ponga, o parte de esa plata, porque es mucha la plata que se ahorraría el Estado, Ujú. en desarrollar nuevas actividades, que tiene un potencial enorme, principalmente en turismo, pero también otras actividades, y no se desarrolla por falta de infraestructura, por falta de inversión en el desarrollo de esas actividades. Eso como el pantallazo general Claro. de lo que es el régimen. Sí, yo siempre agrego, cosa que nunca termino de entender, por qué esos productos que vienen, digamos, como un kit, llegan al puerto de Buenos Aires, se lo sube en un camión, se lo lleva, después carga un camión, vuelve y no se hace directamente por barco a la isla y sale de la isla por barco, ¿no? Es decir, entre otras Porque cosas. no hay puertos para recibirlos. Se está ahora, hay un proyecto de construir un puerto en Río Grande, que Mm, es donde están instaladas, esta otra ciudad que no es Ushuaia, donde están instaladas la mayoría de las empresas electrónicas y otras empresas que operan bajo el régimen, bajo el subrégimen. No tiene puerto directamente. Entonces, si cuando esté ese puerto, sí van a poder ir de Buenos Aires hasta allá. Eh, Después, por ejemplo, el celular viene por avión hasta Buenos Aires. mm, Y después
va por camión, va hasta allá, vuelve, Claro. todo por camión. No solo el camión, sino los autos que van atrás del camión, con gente armada. Para proteger que la carga no la roben los piratas del asfalto. Claro, porque tiene muchos valores. Imagínate un camión cargado de celulares terminados o desensamblados, es valiosísimo. Entonces, además hay que pagar eso. Igualmente, digo, más allá de la logística, en celulares el impacto del costo logístico no es tan grande. Eh, es la escala de operación subóptima. Son escalas de operación. Como este régimen, también otro de los errores de diseño, es que está orientado al mercado interno. O sea, los subsidios que da las exenciones solo tienen efecto o solo tienen sentido, solo operan en una venta al mercado interno. La firma que exporta, esos beneficios los tendría igual en continente. No pagar IVA ni arancel, porque hay regímenes ya de promoción de la exportación en el mundo en general, que para cuando vos exportás un producto, tus insumos importados no pagan ni aranceles ni otros impuestos indirectos. Entonces, tiene esos dos errores de diseño. Primero, que está orientado al mercado interno y la escala del mercado interno es chica. Claro. Entonces, no hay forma de tener una escala eficiente haciendo esos productos de consumo masivo, porque se hacen en ciertos países específicos y se exportan a todos lados después. Uh-huh. Sí, bueno, digamos que es la diferencia que ha existido. Es decir, en realidad creo que esto se tomó de la experiencia de la región de Manaus en Brasil, ¿no? Sí, Manaus también está muy cuestionado en Brasil. Manaus redujo algunos de los beneficios, puso más condiciones que en Tierra del Fuego, pero también está cuestionado. Pero, por ejemplo, en Brasil, los celulares, solo un tercio de los celulares se ensamblan en Manaus, el resto se hace en San Pablo. Tiene San Pablo otros regímenes de promoción, pero, por ejemplo, en los celulares ellos agregan más valor en Brasil. Hacen lo que son las placas electrónicas, ¿no? Que son las que en Tierra del Fuego hacen eso también para otros productos electrónicos, pero no para los celulares. El celular es ensamble puro. Igual no digo que hay que hacer eso. Yo creo que es un régimen que no tiene sentido de ninguna forma. Hacer electrónica de consumo masivo en Argentina es algo que no tiene sentido. Pero bueno, en la comparación con Brasil esa sería la comparación. Claro. Ahora, dentro de este esquema, ¿no? Hace poco hubo un artículo, creo que lo publicó Clarín, que decía que en la isla, del otro lado, prácticamente están por llegar a lo que puede llamarse el primer mundo por el desarrollo económico que tiene. Otro tema que los argentinos suelen graficar cuando van es que se nota de qué lado estás por el estado de las rutas, ¿no? Es decir, por un lado Chile ha logrado una enorme prosperidad para su comunidad de su parte en la isla, y nosotros en realidad vamos cada vez más para atrás, erogando una cantidad de dinero público descomunal. Tal cual, tal cual. Pero eso es lo que es tan frustrante, ¿no? Chile tiene actividades sustentables en el sur Uh-huh. y tiene algo que es como que tampoco es algo que se visualiza mucho, que es cuando vos tenés toda una dirigencia política, económica, sindical, toda esa energía puesta en defender algo que no se sostiene solo, que depende cada vez más de beneficios, deja de tener el foco y el esfuerzo en hacer lo que podrían hacer de forma sustentable. Ellos podrían hacer, como te decía, turismo, hay otras actividades, hay actividades de infraestructura que tienen que poner. Por ejemplo, uno de los proyectos que mencionás a Chile es que haya que sea un polo logístico para los barcos que van a la Antártida. A la Antártida van muchos barcos por temas principalmente científicos, no bases que hay en la Antártida en muchos países, y antes de llegar hasta ahí el barco tiene que aprovisionarse de combustible, de comida, qué sé yo, de un montón de cosas. Esos barcos, en vez de parar en Tierra del Fuego del lado argentino, paran en Punta Arenas. Claro. Y entonces, claro, los chilenos, nada, tienen el esfuerzo de tener un buen polo logístico, dar una buena atención. Todo eso en Tierra del Fuego no hay. Y el proyecto está y la plata está, o sea, esa plata del régimen, si la pones ahí, con 2 pesos de lo que te ahorrás, haces maravillas. O sea, los costos que tiene hacer eso es el costo del régimen en un año, ya haces eso. Y no lo hacen, encima salen a mendigar fondos a los chinos, a los americanos, a los yanquis, ¿no? De que pongan plata, financiamiento, cuando el financiamiento está puesto en defender algo indefendible.
y no está puesta esa energía en desarrollar. También quien ha viajado al sur, a Tierra del Fuego, y ha viajado a otras partes del mundo, vos ves un lugar de una belleza inconmensurable, con una infraestructura hotelera y gastronómica que deja bastante que desear para lo que son los estándares de primer mundo. Eh, y no está la energía puesta en hacer de eso una experiencia para los que visitan del primer mundo, de querer quedarse más días. Por ejemplo, pasa que los cruceros llegan a Ushuaia y uno de los desafíos es hacer que esa gente que viene en los cruceros baje y se quede unos días. Entonces, viste, te planifican en el crucero, a veces parás en un lado pero no te bajás del barco y estás ahí, no pernoctás en el lugar. Y otras veces está arreglado, digamos, en la planificación del viaje, que te bajás y pernoctás. Claro, en la medida que vos tenés más actividades que podés hacer, que podés ir a visitar cosas que están quizás más alejadas, y bueno, da para que te bajes del barco, vayas a un hotel y bueno, ya te hagas una inmersión mayor en el lugar. Eso no está pasando mucho en Tierra de Ushuaia, porque la infraestructura no está bien desarrollada. Todo eso es lo que hay que poner plata para desarrollar. Y esa plata es la que se tira en mantener un régimen indefendible. Es así, absolutamente indefendible. Te agradezco mucho que nos ayudes a comprender mejor este tema que es de permanente y hasta ahora inútil debate, diría, en el sentido de promover un cambio. Muy amable, muchas gracias, buena jornada. No, gracias por la invitación, José Luis. Adiós. Bueno, a quien escuchamos y con quien compartimos es el doctor Juan Carlos Alac, profesor y